El día de hoy, 28 de marzo del 2024, ya salió la resolución con respecto al IVA en el sector de la construcción. Juan Carlos nos va a dar un pequeño análisis con respecto a cuáles son las consideraciones. Vamos a revisar la resolución, vamos a ver cuáles son los materiales que van a aplicar el 5% de impuesto a valor agregado. No va a ser a todos, van a ser algunos específicos. Juan Carlos, bienvenido. Marlon, muy buenas noches. De mi parte, un buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable. Para mí es un gusto el poder compartir en un día jueves 28 de marzo un tema que ha sido de mucha importancia. Ha sido de todos los días que hemos visto con Marlon, ya está la resolución de los materiales de construcción, por lo cual queremos dar a conocer cuáles son los cambios que tenemos a partir del día lunes 1 de abril, conjuntamente, Marlon. A pesar de ser un día en que vamos a estar feriado, obligatoriamente la parte contable tenemos que estar preparados para estos cambios y, ¿por qué no? También las demás personas que están en diferentes tipos de sector que no sean de la construcción, con el objetivo de tratar de evitar contingencias tributarias. Sí. Bueno, hagamos una breve revisión, Marlon, de lo que ha pasado dentro de tus últimos días. Tenemos, mediante la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, por lo cual vamos a encontrar este concepto del IVA para el sector de la construcción, que es muy importante darlo a conocer, tomando en referencia el registro oficial 516. Por lo cual, nosotros dentro del feriado que tenemos específicamente de Semana Santa, ya tenemos cambios que van a afectar al día lunes en cuanto a las tarifas del impuesto al valor agregado. Tomando como referencia, se dio a conocer dentro de la modificación del artículo 65, lo cual se daba a conocer la tarifa del impuesto al valor agregado que llegaba al 13%. Pero como podemos tomar en referencia dentro de uno de los segundos incisos, se da a conocer que podía existir una tarifa de IVA que no sea inferior al 13% ni mayor al 15%. Por lo cual, de los cambios que se dio a conocer de acuerdo a finanzas públicas y a las balanzas de pago, la Presidencia de la República emitió un decreto, lo cual tenemos ahora el decreto ejecutivo 198. Por lo cual, dentro del artículo número 2, podemos observar nosotros que se aplica como tarifa general el 15% del impuesto al valor agregado. ¿Desde cuándo rige la misma? A partir del 1 de abril del año 2024. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que hemos tomado en referencia? He podido distinguir el día de hoy en la mañana que existe una parte de confusión, que ciertos productos o ciertos servicios van a grabar el 15% y algunos van a poder considerar la tarifa del 12%. Lo que ha establecido la normativa es un cambio de manera general, por lo cual todos los materiales, todos los servicios, todo lo que se encuentre como una transferencia de un bien o una prestación de un servicio, a partir del día lunes tiene la tarifa única del 15%. Principal recomendación. Uno de los objetivos de poder mirar estos cambios a través de las diferentes tarifas que debemos de conocer nosotros, la cual tenemos como literal número uno los productos y servicios con la tarifa del 15%, lo cual dentro de los cambios que hemos podido ver para el sector de la construcción, se da a conocer este concepto de importación de materiales de construcción, por lo cual tiene la tarifa del 15%. Pero hay que tomar como referencia, si la misma ley nos decía que las transferencias de materiales de construcción van a tener la tarifa del 5%, hay que tomar como principal observación que solo va dirigida a través del comercio interno, por lo cual todos los importadores que realicen importaciones de materiales de construcción, la tarifa única va a ser del 15%. Materiales de construcción, lo cual era una de las preguntas que se dio alrededor de la vigencia de esta ley, lo cual tiene una tarifa única del 5%. Pero hay que aclarar aquí una consideración especial. Cuando hablamos de materiales de construcción,
la Administración Tributaria, mediante el respectivo reglamento, ya dio a conocer cuál va a ser el procedimiento, por lo cual no se incluyen todos los productos que se integran dentro de un proceso constructivo. Tenemos a partir del día de mañana la vigencia del IVA del sector turístico, lo cual tenemos una tarifa del 8%. Productos y servicios que se contemplan en la respectiva ley de régimen tributario interno se mantienen con el 0%. A su vez, para las personas que tienen distribuidoras de ferretería, también tienen ferreterías o también establecimientos de comercio, la ficha de comprobantes electrónicos ya se encuentra habilitada, por lo cual dentro del código número 4 ya tenemos el porcentaje de IVA 15%. A través del código 5 ya tenemos el porcentaje de IVA del 5%. Y a su vez podemos observar nosotros que nuestros sistemas no tienen que ser deshabilitados la tarifa del 12%, por lo cual si un contribuyente va a hacer una devolución en el mes de abril que se está afectando una factura del mes de febrero al mes de enero, tiene que ser con la misma tarifa del impuesto al valor agregado, la cual dio el hecho generador, por lo cual no se debe de modificar a través de esta nueva tarifa. Recordemos que la nueva tarifa es a partir del 1 de abril, por lo cual todas las transferencias de bienes o las prestaciones de servicios tienen que contener la tarifa del 15%, pero para transacciones antes del 31 de marzo que se efectúe una devolución mediante una nota de crédito, se mantiene la tarifa con la cual generó el hecho generador, Marlon. Hay personas que todavía están consultando. Recordemos que la tarifa va a ser el 15% del 1 de abril. Ya no significa que algunos van a grabar con tarifa 12%. No. También he visto que se ha confundido un poco con respecto, ya mismo va a aclarar Juan Carlos, con respecto al etiquetado, ya, en la cual se ve que todavía va a estar, pero no significa que van a existir productos que van a grabar con tarifa 12%, ¿ya? Juan Carlos. Sí. Una de las consideraciones que debemos dar a conocer. Hay ciertos locales que tienen sus productos etiquetados con la tarifa del 12%, lo cual los mismos se pueden seguir exhibiendo con la respectiva tarifa, donde vamos a realizar estos cambios nosotros, mediante la utilización de nuestros sistemas contables o sistemas de facturación, por lo cual existe un plazo para que se puedan seguir utilizando las mismas etiquetas, pero no quiere decir que tenemos que seguir facturando con tarifa 12%. Eso solo es la etiqueta, solo con un fin informativo mediante lo que es el lector, o también puede ser un código de barras que va a ayudar para poder contemplar lo que es la emisión de una factura electrónica o también una factura preimpresa en casos fortuito o de fuerza mayor. Pero una de las preguntas que me han realizado bastante, me han dicho, pero ¿qué tipo de materiales de construcción se va a poder contemplar mediante la utilización? Para esto nosotros tenemos que tener claro como principal recomendación el poder actualizar cualquier plataforma contable, sea a nivel de una red, a nivel de lo que es la red LAN, acorde a la versión 2.26. La misma ya se encuentra vigente en la guía para contribuyentes, más conocida como la ficha electrónica de comprobantes electrónicos. Por lo cual, dentro de la presentación ya tenemos ahorita para el día lunes vigente la tarifa del 5% en relación a materiales de construcción. Pero uno de los conceptos que debemos de conocer nosotros, que aquí ya iniciamos con esta consideración muy especial, a través de las disposiciones reformatorias que se dieron a conocer a la Ley de Régimen Tributario Interno, nosotros podemos encontrar que a través del artículo 55 se agregó un artículo enumerado, por lo cual tenemos la tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% solo en las transferencias locales de materiales de
construcción. Entonces, como podemos dar a conocer aquí, nosotros no podemos importar con la tarifa del 5%. ¿Cuánto va a ser la tarifa? El valor del 15%. ¿Cuál era una de las preguntas que se daba hasta el día de hoy? ¿Cuál es la lista de materiales de construcción que nos ha permitido la misma normativa? Cuando vemos este concepto de materiales de construcción, tenemos que poder dar a conocer cuál es el tipo de material que se involucra dentro de la obra civil. Ha habido confusiones que me han dicho, pero hoy en la mañana me preguntaban, Juan Carlos, ¿qué va a pasar con la baldosa? ¿Qué va a pasar con los muebles de cocina, con los trabajos eléctricos? Hay que tomar en referencia que todo lo que son materiales de acabados no se encuentran contemplados como materiales de construcción, como vamos a ver a continuación. Para esto, el día de hoy ha sido emitido el decreto 211, por lo cual ya trae una modificación de reforma al reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Para las personas que se encuentran en los grupos de Tributarios Ecuador, ha sido compartido a través de las 16 horas para que puedan tener un respaldo de este respectivo decreto y a su vez también la resolución de los materiales de construcción. A su vez, dentro de la modificación del artículo 140.1, tenemos lo siguiente. La tarifa del 5% de IVA será aplicable solo para las transferencias locales de aquellos bienes considerados como materiales de construcción, siempre y cuando consten en un listado, el mismo que será emitido por la Administración Tributaria acorde a las respectivas resoluciones y también pueden ser circulares. Por lo cual, el día de hoy, ¿cómo quedaría nuestro tratamiento del impuesto al valor agregado a través del sector de la construcción? Tomando como referencia, si yo soy un importador de materiales de construcción, lo mismo, vamos a realizar con la tarifa del 15%. Nosotros si vendemos a un distribuidor o también a un consumidor adquiriente, la tarifa va a ser del 5%. Pero me han preguntado, ¿pero qué pasaría, Juan Carlos, con esta diferencia? Si yo adquiero con el 15% y voy a transferir con el 5%, tengo una diferencia del 10% en razón del impuesto al valor agregado. Dentro de una de las modificaciones de la ley de turismo, nos dice lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esta diferencia del 10%, puede tomar dos caminos. Uno, la compensación mediante el impuesto al valor agregado dentro de las ventas. A su vez, este tipo de compensación se la puede realizar hasta 5 años mediante la utilización o compensación del crédito tributario. Recordemos que la consideración del impuesto al valor agregado para personas que realizan importación de materias primas y también para el sector de las ferreterías o distribuidoras no es sujeto de una devolución. Por lo cual, las personas o sujetos pasivos que no, tal vez no quieran compensar mediante la utilización como crédito tributario, una de las condiciones que ha establecido la ley de turismo es que el sujeto pasivo pueda registrar como gasto deducible en el ejercicio fiscal la diferencia entre el 15% o el 5%. Otra de las consideraciones que se da para el sector de la construcción es en relación de los productos y servicios. Un ejemplo, si yo quiero comprar productos para terminados, que puede ser, un ejemplo, espejos, baldosas, puedo comprar también lo que son muebles de cocina. Los productos se mantienen con la tarifa del 15%. Si tengo un ejemplo, productos o también lo que son servicios de dirección arquitectónica, servicios de mantenimiento, igual va a ser la tarifa del 15%. Pero como podemos dar a conocer nosotros, mediante la generación de este tipo de productos, nosotros tenemos al día de hoy una nueva resolución. Tenemos la NACDAYER 24013, con lo cual se da a conocer cuáles son los productos que llevan IVA en razón del 5%.
Pero cuando hablamos de este tipo de productos, como ya hemos venido dando a conocer, ¿cuáles serían los primeros objetivos mediante la administración tributaria? Por lo cual, dentro del título de esta resolución nos dice lo siguiente: establecer el listado de materiales de construcción cuya transferencia será grabada con tarifa 5%. Por lo cual, dentro de los primeros objetivos del artículo número 1, nos da a conocer que solo se da de manera exclusiva para la transferencia local, por lo cual no va a intervenir en lo que es la importación de los respectivos materiales, como vamos a revisarlos a continuación. Tenemos, la resolución ha dado a conocer una clasificación como categoría y tenemos una subcategoría, por lo cual dentro del primer grupo que vamos a poder revisar tenemos al acero de refuerzo en barras, lo cual se está clasificando en varillas laminadas, las mismas que pueden ser corrugadas con un concepto de AS42 y las mismas pueden darse a conocer mediante la consideración de ser de 8 milímetros, de 10 milímetros y de 12 milímetros de diámetro. Por lo cual, si yo tengo varillas que son de 18 milímetros, las mismas son grabadas con la tarifa del 15%. Dentro de los productos de áridos, tenemos a la arcilla, tenemos a la arena, la cal, la caliza y los productos pétreos. Por lo cual, dentro de nuestros sistemas contables tenemos que poder clasificar cuál es el inventario que tenemos, un ejemplo, al 12% y cuál va a ser el inventario que vamos a tener al 5%. Cuando hablamos del sector de la construcción, también se da a conocer de este producto relacionado al concreto, el mismo que pasa a formar parte del hormigón premezclado. Por lo cual, una de las consideraciones que debemos de conocer es el tipo de detalle que tiene que tener la factura. Yo he podido observar mediante los conceptos de este tipo de actividad que se dan como servicios de hormigón o servicio de concreto, lo cual una de las recomendaciones que debemos de tomar como principal consideración en el concepto de la factura nos diga hormigón premezclado para que pueda tener esta tarifa del 5%. Otro de los productos que vamos a ver a continuación, cuando hablamos nosotros de los conglomerantes, los cuales pueden ser, un ejemplo, el cemento y sus derivados, o también tenemos los residuos cementeros. ¿Cuál podría considerarse también como un derivado del cemento? Cuando hablamos del cemento asfáltico. Las personas que tienen este tipo de negocios, ¿dónde podrían ubicar ese tipo de categorizaciones? A través del listado que tiene el INEC y también tiene el MIDUBI, se puede observar cuáles son estos tipos de derivados. Cuando hablamos de materiales metálicos reciclables, también podemos tomar en referencia a la chatarra ferrosa, lo cual puede incluir lo que son aceros de estructuras o también lo que son materiales en relación a la construcción que tiene que ver con el acero a través de la productividad. Tenemos los morteros. A su vez, un producto que es muy necesario en la parte de la construcción, el mismo que pasa a ser distribuido por ciertas fábricas o ciertas prestadoras de este tipo de servicio. Tenemos a los precursores de cemento, que podrían ser el clinker, el puzolana y tenemos el yeso. Y a su vez, como parte final de esta categorización de los productos de construcción, tenemos a los prefabricados de hormigón y arcilla, por lo cual se da a conocer los adoquines, los bloques, los ladrillos y productos de hormigón prefabricado. Un ejemplo, cuando se compra para una vivienda, lo que son las vigas terminadas para poderlas colocar y poder realizar lo que es la instalación o armado de estructura que se conoce. Pero dentro de las categorías que hemos visto nosotros, aquí no están relacionados lo que son productos, un ejemplo de acabados como los baños, productos eléctricos, productos de plomería, ni tampoco lo que son productos que tienen relación
al mejoramiento de la vivienda, Marlon. Y aquí nos hace una muy buena pregunta. En el listado no se encuentra el alambre o mallas. ¿Con qué tiene que grabar IVA? Si Claro, revisamos. en este caso, dentro de lo que yo pude revisar la resolución el día de hoy, podemos observar que no se encuentra, no nos dice algún rubro adicional, lo que son los rubros y las mallas, por lo cual tendría tarifa del 15%, salvo la aclaración de una circular, Marlon. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Los artesanos que venden bloques, ¿qué pasarían con ellos? Ya, recordemos que los artesanos, acorde a su categoría, ellos se mantienen con la tarifa del 0%, Marlon. Ok, el IVA solo aplicaría en el mes de abril, mientras se va a seguir manteniendo al 15% y al 5% de ser el caso. Plancha de acero inoxidable, ¿qué tarifa? Ya, de lo que pude ver, eso se encuentra en lo que es chatarra ferrosa, tarifa 5%. Hay que seguir, o sea, a cada uno de nosotros en el sector de la construcción nos toca seguir revisando, como tú lo habías indicado, cada Mm. uno de nuestros inventarios y ver qué va a aplicar desde el 1 de abril el 5%. Gracias a ti, Jonathan. Vamos a revisar. No se encuentran los morteros. Aquí está. Sí. S- Recordemos, María, que aplica a bienes. Si usted está dando un servicio de construcción, obligatoriamente aplicaría la tarifa normal del IVA, 15%. Sí, ahí tenemos en la gráfica, tenemos, no aplica para materiales determinados, para mobiliario, para trabajos eléctricos, materiales eléctricos. También puede ser un ejemplo para los trabajos de plomería. También que se considera también, en este caso, la pintura. Cuando hablamos nosotros de este ejemplo que voy a poner aquí en relación, tenemos el yeso. Hay veces que nosotros podemos comprar lo que es el gypsum, por lo cual esto es un producto que está elaborado con 100% de yeso, por lo cual las planchas se podrían considerar con la tarifa del 5%, pero en relación a la mano de obra y a la instalación va a tener tarifa del 15%, Marlon. Sonia nos pregunta, canales y correas, Canales y correas podrían ingresar en chatarra ferrosa también, de lo que pude ver el listado que yo ya elaboré internamente un cuadro para mí también. productos de lucido y pegarrey, no aplica. No. Vamos a hacer más adelante, hoy día no, pero más adelante vamos a hacer pequeños ejercicios porque muchas personas ya me están preguntando, ¿y cómo voy a hacer la declaración del formulario del impuesto de valor agregado? Aquellos que están vendiendo con dos tarifas, tarifa 5 y tarifa 15. Ya. Vamos a realizar por lo menos un pequeño ejemplo para que ustedes puedan observar cómo van a hacer su declaración. Juan Carlos, Sí, hay que tomar como referencia, que quedaría nuestra gráfica a través del inventario que tenemos al 31 de marzo del 2024 se mantiene con la tarifa del 12%. A través de las nuevas adquisiciones que se realicen a partir del 1 de abril, tenemos la tarifa del 5%, tomando en cuenta que si somos distribuidoras o también puede ser un punto de venta de ferretería, las fábricas también van a hacer una transferencia al 5%, por lo cual nosotros tenemos que dar al adquiriente con la tarifa del 5%. Me van a decir, pero Juan Carlos, pero ¿cómo yo podría vender? Si yo compré con tarifa 12%, ahora yo tengo que vender con 5%. Va a haber algunos sujetos pasivos que se les va a poder incrementar el crédito tributario. Una de las recomendaciones es poder realizar una buena planificación tributaria en el caso de poder pedir devoluciones de retenciones de IVA, Mar. eh, Vivi, resolución número 13, está pasando en los grupos o si no, por ahí puede buscarla que ya va a estar disponible. O a ver si la tratamos luego de subir en la página. Juan Carlos, nos hacen una pregunta y es, ¿cómo tú realizas el análisis de la chatarra ferrosa? Bueno, hay un análisis que lo compartió en su tiempo la empresa de Ideal. Bueno, yo les comento esto porque yo también trabajo con empresas de construcción, por lo cual es muy importante conocer a nivel de los presupuestos cuál es el concepto de chatarra ferrosa. Pero a través de lo que son los catálogos que tienen cada empresa o cada productora se puede identificar. Gracias, Juan Carlos. Podemos mostrar una vez más cuáles son los materiales, por favor, para que quede ahí claro. Listo, ya. Entonces, hagamos una breve revisión.
Tenemos el acero de refuerzo en barras, tomando en referencia que esto va dirigido a la varilla laminada corrugada, que puede ser AS42 de 8 milímetros, 10 milímetros y 12 milímetros. Si es que ya sobrepasa de este tipo de diámetro, grabado con tarifa 15%. Tenemos a los productos áridos, que pueden ser la arcilla, la arena, la cal, la caliza y los productos pétreos. Cuando hablamos de concreto, ya pudimos dar a conocer el hormigón premezclado. Hay veces que esto podemos comprar un ejemplo a las empresas grandes que pueden ser Cementos Chimborazo o a su vez también otro tipo de empresas que tenemos en cada ciudad o en cada domicilio. Tenemos dos conglomerantes, que puede ser cemento o sus derivados. Los residuos cementeros. Había una de las preguntas que me realizaban hoy en la mañana, ¿y qué pasaría con este producto que es para utilizar para pegar las baldosas, el famoso Bondex? Recordemos que esto no es un producto que está como un derivado del cemento. Esto ya se ocupa para un producto terminado, salvo la consideración o criterio por parte de los diferentes constructores. Ya pudimos ver el ejemplo de chatarra ferrosa, que podría ser un ejemplo. Las planchas, tenemos las correas, también tenemos lo que son los tubos en relación a la estructura. Tenemos a los morteros. Tenemos a los productos precursores de cemento, que puede ser el clinker, el puzolana y tenemos al yeso. Había una de las preguntas, Marlos, que me realizaban hoy en la mañana. Me decían, Juan Carlos, ¿y qué pasaría si es que nosotros contratamos lo que son los andamios o también lo que son las concreteras o también lo que son sistemas que nos van a ayudar al sistema constructivo? Entonces, ese tipo de alquiler que nosotros tenemos no está dirigido como un producto o servicio en relación a la tarifa del 5%, por lo cual cualquier alquiler que demos nosotros a través de lo que son andamios o equipos de seguridad tiene la tarifa exclusiva del 15%. Y como parte final tenemos a los productos prefabricados de hormigón y arcilla, adoquines, bloques, ladrillos y productos de hormigón prefabricado. ¿Cuándo se podría dar un ejemplo de este producto de hormigón? Hay veces que las diferentes construcciones pueden comprar, por ejemplo, los perfiles que son ya prefabricados que se pueden ocupar en los filos de las veredas o en los filos de las casas. A ese tipo de productos está dirigido este tipo de tratamiento de categoría. Listo. Entonces, como podemos observar, dentro de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, vamos a poder encontrar, y este concepto nos va a poder ayudar dentro de nuestra planificación tributaria en relación al crédito tributario. Por lo cual nos dice, respecto del IVA pagado y no compensado, ¿cuándo podría darse este ejemplo? Importo con 15%, vendo con 5%, tengo la tarifa del 10%, la misma que podría tomar dos consideraciones como lo ha expresado la misma normativa. En el caso, puede ser compensado hasta 5 años y a su vez, si es que tal vez no tenemos la certeza de que podamos compensar durante el año vigente, podría ser un gasto deducible. ¿Cuándo podría integrarse esta afectación? A partir del 1 de abril del año 2024. Por lo cual, se da a conocer que la devolución del IVA no se da para lo que son constructores en relación a lo que son los productos de ferretería. Dentro de lo que establecía la Ley de Generación de Empleo, ¿cuál era la consideración para este tipo de devolución? Que se encuentren los proyectos calificados mediante el ente regulador, que sería el MIDUBI, y tener una licencia de construcción. Es el único caso en lo que los constructores podrán pedir una devolución del IVA. Pero en el caso de no cumplir esas dos condiciones, no se puede pedir esta devolución. Entonces, para las personas que tienen distribuidoras de productos ferreteros o también lo que son ferreterías, la devolución del IVA solo se considera como crédito tributario. En el caso de no poder compensar, podemos utilizar ese 10% como gasto deducible, Mar. Y aquí hay una pregunta muy interesante con respecto a los arquitectos. O sea, recordemos que en el caso de los arquitectos también son
personas que tienen algunos tipos de actividades. El arquitecto que tiene solo la actividad de dirección técnica o honorario profesional va a grabar con la tarifa del quince por 15%. ciento. Pero, ¿qué pasa si el arquitecto es emprendedor y también tiene una actividad para vender, por ejemplo, cemento? El cemento sí va a ser con tarifa 5%. Y ahí es donde la declaración se pone un poquito más compleja, ¿no? Juan Carlos. Sí. Cuando hablamos de esta parte, sí le relacioné un poco para tener claro nosotros. El formulario 104 ya se encuentra adecuado para ese tipo de tratamiento. No es la primera vez que vamos a tener un efecto de poder tener una tarifa compartida. En el año 2016 ya pudimos observar mediante la modificación del IVA. Por lo cual, dentro de los casilleros 423 y 424, en razón de lo que son las ventas, ya podemos considerar el efecto positivo y en relación al efecto negativo que va a surgir de estos puntos en relación del IVA, del 5%, del 15% y a través de lo que son las notas de crédito que tienen tarifa del 12%. Mi recomendación es tener una reportería a través de nuestros sistemas contables, la misma que puedan distribuir a cada tipo de producto cuál es el porcentaje de IVA que ha sido atribuido para poder diferenciar y poder catalogar en el formulario 104. Y a través de la consideración de las compras, podemos observar el casillero 526 y casillero 527, donde vamos a dar a conocer la diferencia entre el IVA generado y la diferencia del crédito aplicado, el mismo que puede tener un ajuste en positivo o un ajuste en negativo, por lo cual ya se encuentra integrado y podemos ya relacionar los diferentes casilleros, Mar. Hemos realizado este pequeño live para que sea ayuda. Sin embargo, posiblemente se pueda estar en una pequeña parte. No me estén llenando, por favor, los mensajes de cada uno de los materiales para saber si es 5, si es, o es el 15%. Vamos a pedirte, Juan Carlos, si se puede por lo menos hacer un pequeño listado referencial sobre algunos términos. Por ejemplo, nos pregunta chatarra ferrosa, cómo se puede buscar algunas indicaciones, un documento así simple, sencillo, ya de tal forma que se pueda, digamos que, aplicar. Son muchas las dudas que se están teniendo, pero sin embargo, toca también a uno revisar cuáles son los productos que van aplicando. Juan Carlos. Listo, bueno, entonces tenemos como ya podemos dar a conocer a partir del día lunes los tipos de negocios ya cambian la tarifa al 15% y en productos de construcción, como pudimos ver el día de hoy, ya tenemos la tarifa del 5%. Pero para nosotros poder tener claro este ejemplo que ha expuesto la normativa, voy a compartir la resolución para que podamos ver cómo se encuentra integrada, porque el día de hoy hubo una pequeña diferencia de que circulaba una resolución, pero no tenía firmas. Al día de hoy, la resolución ya tiene las firmas en relación por parte del director del Servicio de Rentas Internas, pero había una falta que daba en esta resolución, que se consideraba la fecha de emisión de la misma, por lo cual tenemos que ya esperar la publicación en el registro oficial, que esto ya podría estar al día lunes en la mañana, por lo cual no es que tal vez va a cambiar o tenemos que poder esperar. Entonces, dentro de la misma resolución que podemos observar nosotros, ya encontramos también cuáles son las categorías y las subcategorías, lo cual para el sujeto pasivo ya puede integrar y modificar. Claro que estamos dentro de un feriado, lo cual tenemos que hacer una revisión de este tipo de productos y a su vez nosotros como tributarios compartiremos cuál es el listado y en detalle a ciertos conceptos, como nos decía Marlon en el concepto de chatarra ferrosa, para tener un ejemplo claro. Y aquí hay una parte muy importante, Marlon, que nos decía la Administración Tributaria, dentro de su artículo número 2 para la emisión de comprobantes de ventas relacionados con la transferencia local de materiales de construcción, detallados en el artículo número 1, los agentes de percepción de IVA deberán de incluir en sus sistemas de comprobantes electrónicos el código previsto para el efecto con las especificaciones técnicas.
Con lo cual, aquí nosotros no damos a conocer de que tal vez vamos a cobrar con el 12% y podemos hacer un ejemplo, una nota de crédito por descuento. Recordemos que aquí hablamos de una tarifa única en relación al 5%. Hemos podido observar que el día de hoy hubo un mantenimiento a través de la página del Servicio de Rentas Internas, por la cual la misma ya se actualizó con este nuevo cambio del 5% para la recepción de comprobantes electrónicos. A su vez, dentro de una de las disposiciones transitorias únicas, he podido observar que hay algunas compañías que dicen, ¿saben qué? Yo no puedo cambiar el código de mi producto en relación que se encuentra categorizado con tarifa 12%. Para esto, nos ha dejado esta disposición que nos dice lo siguiente. Los agentes de percepción de IVA que graben la transferencia local de materiales de construcción con la tarifa del 5%, deberán adecuar sus sistemas de comprobantes electrónicos con los códigos establecidos en el artículo 2 de la presente resolución. ¿Hasta cuándo va a ser el plazo? Tenemos hasta 3 meses a partir de la publicación. Ahora revisemos cuál es la consideración del artículo 2. Como podemos tomar en referencia, tenemos la tarifa del 5%. Con lo cual, dentro de las modificaciones establecidas, es de total vigencia este listado de materiales de construcción. Ya hemos podido observar que no se encuentran contemplados los productos que están fuera del listado como productos de terminados y en relación a los servicios que se pueden dar por terceros. Un ejemplo, dirección arquitectónica, tenemos los arquitectos, tenemos ingenieros civiles que se pueden encontrar obligados a facturar o a su vez el alquiler de andamios, alquiler de equipo de seguridad. Entonces, todos los rubros que están como servicios no se contemplan en la consideración de 5%, Marlon. Ya también hemos visto que recién está ya apareciendo la resolución corregida con la fecha 28 de marzo del 2024. En el transcurso de estos días ya estará en su respectivo registro oficial. Todavía no está en el registro oficial, pero ya va a ser, una vez que esté, ya estará en aprobación. Juan Carlos, palabras finales. Bueno, para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, les agradecemos de antemano y esperando que disfruten un buen feriado, sin tomar en referencia de cambiar las tarifas del IVA. De mi parte, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en ese listado un poquito más, con más detalle que pueda por lo menos aclarar y ser de ayuda a los emprendedores o los personal contable. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este tiempo que te has dado con toda la comunidad. Bendiciones a todos.